Sí. Venga, vale. Bueno, continuamos con los temas que nos quedaban y hoy nos metemos con el tema 30, ¿vale? El tema 30 principalmente trata sobre los principales acuerdos y convenios internacionales que rigen en España y que lógicamente también rigen en otras partes del mundo o en otras partes de Europa. Vamos a ver algunos, los más importantes. Eso no quiere decir que sean todos, ni quiere decir que tengamos todos aquí expuestos en las diapositivas, ¿vale? Hay muchísimos más. Lo que pasa es que desde el punto de vista medioambiental, pues estos suelen ser de los más importantes y de los que más importancia pues suelen coger de cara pues, a que hagáis los temarios y demás, ¿vale? Empezamos con quizá uno de los convenios más importantes que podemos ligar un poquito al tema que ya estuvimos viendo, el tema 29, con respecto al PENUMA, ¿vale? Que es el convenio de Bonn. ¿Qué es el convenio de Bonn? Bueno, el convenio de Bonn, que es una forma abreviada de llamar este convenio, es el convenio sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, ¿vale? Es un convenio que es del año 79, tiene ya su antigüedad, y que básicamente se hizo bajo el amparo del PENUMA, ¿vale? El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Qué pasa con esto? Que aunque se hace en el 79, solamente entra en vigor, ¿vale? De una manera genérica, en el 83. Es decir, tenemos unos cuantos años en los cuales los diferentes países y demás se van adhiriendo, se van conformando todas las acciones correspondientes a este convenio y aunque en el 79 es cuando se firma, cuando nace, ¿vale? Es en el 83 cuando empieza a cobrar fuerza y empieza a estar activo, digámoslo así, ¿vale? 2 años más tarde, el Estado español lo ratifica, ¿vale? Aproximadamente en enero del 85, y después, unos cuantos meses después, entra en vigor en nuestro rango jurídico, digámoslo así, ¿vale? Es bastante normal que los convenios se ratifiquen y después entren en vigor al cabo de X tiempo, ¿vale? Más que nada porque la ratificación es básicamente como que se firma y se da el visto bueno a ese convenio por parte del Estado y la entrada en vigor es un momento a partir del cual todas las normativas se tienen que adherir a este convenio, tienen que figurar como tal y para eso se les da un periodo de tiempo para que las diferentes entidades pues vayan teniéndolo en cuenta, ¿vale? Por lo cual es muy normal que tengamos una firma de ratificación y posteriormente, con unos meses o a lo mejor hasta un año o dos posterior, la entrada en vigor, ¿vale? Es algo normal. ¿Cuál es el objetivo del convenio de Bonn? Bueno, pues principalmente se centra en la fauna migratoria, ¿vale? Es decir, va a tratar todas las acciones, todas las actividades, todos los correspondientes proyectos. ¿Para qué? Pues básicamente para que se conserven y se protejan los diferentes hábitats y las diferentes especies de fauna migratoria. Fijaos que está hablando de fauna, ¿vale? Fauna migratoria. Aunque lo principal son las aves, puede haber otra fauna, ¿vale? Con lo cual, acordaos de que esto es fauna, no aves en concreto, ¿vale? Que es el posible error con el cual nos podemos encontrar. Aparte de este objetivo, hay que tener en cuenta que este convenio, y todos básicamente, denominan a sus estados firmantes y que ratifican de una manera en concreta, que normalmente los denominan como partes, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de las partes, estamos hablando de los diferentes países que han firmado el convenio y se han adherido a él y que consecuentemente pues, han ratificado y demás, ¿vale? ¿Qué nos dice el convenio respecto a estas partes? Bueno, pues que al firmar y al, lógicamente, estar de acuerdo con estos objetivos de conservación de la fauna migratoria, tienen la necesidad, tienen la obligación de adoptar diferentes medidas. ¿Para qué? Para evitar que esta fauna, que lógicamente es migratoria y que va a pasar por determinados países un periodo de tiempo y no va a quedar fija durante todo el año, pues tenga una categoría de especie amenazada y tenga una categoría especial para su correspondiente protección. ¿Eso qué va a implicar? Eso va a implicar que, como objetivos secundarios y como acciones especificadas a partir de esta ratificación del Convenio de Bonn, todos los países, todas las partes, tengan que intentar ayudar a la investigación con respecto a estas especies migratorias. Eso quiere decir que, venga, pues iniciamos una investigación, oye, nos sumamos a una investigación, oye, ayudamos a esta otra universidad, yo qué sé, España ayuda a la Universidad de Francia a investigar X cosas, ¿vale? Ese tipo de acciones. También a que toda la protección que se les pueda dar a estas especies
se le dé de una manera inmediata, ¿vale? Es decir, una vez que firmamos el correspondiente convenio y quedaremos adheridos a él, no solamente estamos diciendo que vamos a ayudar a la investigación y a promover que, pues, que estas especies pues, queden a cubierto y demás, sino también que de manera inmediata las vamos a proteger. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tenemos que definir qué especies son las que van a estar protegidas. Esto se simplifica mucho ¿con qué? Con los apéndices que tiene el convenio de Bonn, ¿vale? El convenio de Bonn tiene dos grandes apéndices, apéndice 1 y apéndice 2, en los cuales afiguran pues, esas especies, ¿vale? En el apéndice 1 las especies migratorias que van a ser susceptibles de protección especial y en el apéndice 2 lo que van a figurar son diferentes conclusiones sobre estas especies, ¿vale? Que aparecen en ese apéndice 2 y que lógicamente implican el qué, implican que se tomen medidas. ¿Cómo hace el convenio que se tomen medidas con respecto a estas especies enumeradas en un segundo apéndice que lógicamente han tenido una serie de investigaciones? A través de acuerdos, que es la principal figura que van a derivar de los convenios. Por lo cual, convenio de Bonn, especies migrantes, mamíferos y aves principalmente, ¿vale? En mamíferos marinos, la gran mayoría, en aves, pues las aves en general, y dos cosas importantes, los apéndices y el hecho de la protección, ¿vale? Con los acuerdos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues básicamente los acuerdos son diferentes acciones específicas que firman determinados países, ¿vale? Son básicamente acuerdos vinculantes y que van a permitir pues, que diferentes países tengan en cuenta algo y estén de acuerdo en algo y por lo tanto tomen las mismas acciones con respecto a una especie para protegerla. Eso van a ser los acuerdos. ¿Cómo funciona el convenio de Bonn? Bueno, básicamente el convenio de Bonn tiene una serie de órganos en su composición que le permite un funcionamiento muy parecido a lo que tienen pues, las grandes organizaciones o las grandes empresas que conocemos. ¿Vale? En nuestro caso, este convenio, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener primero una conferencia que se va a denominar, o un organismo central que se va a configurar como conferencia de las partes. ¿Vale? ¿Por qué digo que es el organismo central? Porque básicamente es el órgano que toma las decisiones. ¿Vale? Es decir, es el órgano que al final decide las diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que esta conferencia de las partes, ¿vale? Funciona de una manera democrática, por lo cual implica que tenga que haber una mayoría para que se puedan tomar determinadas decisiones. ¿Cómo se consigue esa mayoría? Pues a través de votaciones, en la cual la mayoría se entiende como 2/3 de las partes que estén y que voten. Si hay 2/3 que dicen que sí, se acepta y se da de alta. ¿Qué pasa? Que aparte de esta conferencia de las partes, que es el organismo principal, como digámoslo así, nuestro Congreso de los Diputados, hay también un organismo, digámoslo así, que queda un poquito por debajo, que es la Secretaría. ¿Vale? ¿Qué hace la Secretaría? Bueno, la Secretaría no es que haga una cosa en concreto, sino que tiene varias funciones, ¿vale? Organiza bastantes cosas, trata diferentes temas, pero de lo principal que tenemos que tener en cuenta es que la Secretaría es la que convoca, siempre con intervalos de máximo 3 años, las correspondientes reuniones de la conferencia de las partes. Es decir, es como los secretarios de esa conferencia de las partes, ¿vale? Y realiza un montón de actividades, un montón de acciones y convoca esas reuniones en las cuales la conferencia de las partes se reúne. Normalmente cada 3 años máximo. Oye, pero la secretaria dice que cada 2, cada 1,5 o cada 3, según sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esas reuniones, ¿vale? Esas reuniones ordinarias, lo que se ejecutan son básicamente evaluaciones del convenio. Las diferentes representantes de la conferencia de las partes se reúnen y dicen, vale, pues esto se ha hecho bien, esto se ha hecho mal, esto funciona, esto no funciona, vamos avanzando o no. ¿Vale? Eso es lo que hacen, evaluar las actividades y los propósitos del convenio. No obstante, puede ser que se den reuniones extraordinarias. ¿Y en esos casos qué es lo que pasa? Bueno, pues básicamente que tiene que haber 1/3 de la conferencia de las partes que pida que se haga una reunión. ¿Vale? Un sistema también un poquito democrático. Entonces, básicamente, recordaos que mayoría en la conferencia, 2/3, para que se realice una reunión, el tercio restante. ¿Vale? Aparte de esta conferencia y la secretaría, que trabajan de una manera bastante unificada, ¿tenemos algún sistema o algún elemento más? Sí, tenemos un consejo científico. ¿Qué es el consejo científico? Básicamente el consejo asesor. ¿Vale? Fijaos que el convenio de Bonn, con todas las acciones que pueda realizar, básicamente tiene que evaluar y comprobar si las diferentes especies van bien, van mal, si hay cambios en los sistemas biológicos, en los diferentes hábitats, y eso solamente se consigue a través de investigadores, a través de científicos que estén realizando proyectos y que puedan comprobar esas acciones. Por lo
el consejo científico, que está compuesto por diferentes personalidades y demás, que tienen, lógicamente, una cierta relevancia en cada una de sus correspondientes funciones, lo que hacen es comprobar y asesorar en estas cuestiones científicas a la conferencia y a la secretaría. ¿Qué es lo que van a hacer al final estos tres elementos que son los principales en su conjunto? Lo que van a hacer es llevar a cabo, por decirlo de alguna manera, los objetivos del convenio de Bonn. ¿Y eso qué implica? Eso implica que al final se tomen esas decisiones y se tomen esos acuerdos de los que hemos hablado antes. ¿Qué pasa con los acuerdos? Que como bien os ya he dicho antes, son básicamente diferentes tratados, ¿vale? Que son vinculantes entre los que firman los correspondientes acuerdos y que básicamente permiten la generación de determinados instrumentos, ¿vale? ¿Para qué? Para que se puedan formalizar esos objetivos del convenio. Es decir, al final el acuerdo es poner sobre papel, con firma y con la correspondiente vinculación, todos los objetivos y todas las acciones que se deberían llevar por el convenio, ¿vale? Aparte del acuerdo, ¿hay algo más? Sí, están los memorandos de entendimiento. ¿Qué pasa con los memorandos de entendimiento? Que no son tratados, es decir, no son vinculantes. Esa es la gran diferencia que vamos a encontrar. Del convenio de Bonn emanan esas dos grandes figuras, ¿vale? Esos dos grandes documentos, los memorandos de entendimiento y los tratados. Lo que más resuena son los tratados, porque son vinculantes y obliga a que se cumplan. Pero los memorandos no. Los memorandos básicamente son diferentes pautas no formalizadas que los países, digámoslo así, se comprometen a realizar, pero no están obligados a ello. ¿Y qué pasa? Que normalmente los memorandos se ejecutan para zonas específicas, es decir, para regiones más pequeñas. Oye, pues si yo quiero hacer un tratado sobre el Atlántico Norte, pues hago un tratado sobre el Atlántico Norte. Pero si yo en vez del Atlántico Norte quiero hacer algo específico solamente en la zona cantábrica, no hago un tratado. A lo mejor hago un memorando de entendimiento porque la zona es más pequeña y la región tiene unas características particulares, ¿vale? Con lo cual, cuando son elementos muy gordos, muy grandes, se hacen los acuerdos y cuando son zonas más pequeñitas, se hacen los memorandos de entendimiento. Eso a nivel genérico dentro del convenio de Bonn. ¿Qué es lo que ocurre en España? Bueno, España hemos dicho que lo ratifica en el 85 y que entra en vigor unos meses después, también en el año 85. Bueno, ¿eso qué implica? Bueno, eso implica básicamente que nos adherimos al correspondiente acuerdo. ¿Y eso qué va a implicar? Eso va a implicar que si nos adherimos, acuerdo, al convenio, eso implica que si nos adherimos al convenio, también nos vamos a adherir a los diferentes acuerdos que se tomen en este convenio con respecto a nuestras zonas territoriales. A saber, ¿qué es lo que nos hemos, digámoslo así, adherido? Bueno, pues nos hemos adherido a básicamente 3 acuerdos y 4 memorandos, ¿vale? El primer acuerdo al que nos adherimos es el tema de la conservación de los cetáceos del Mar Negro, del Mar Mediterráneo y de la zona atlántica contigua, más conocido como ACOBAMS, ¿vale? Un acuerdo que se hace en el 96 y al cual nos adherimos en el 96, ¿vale? También nos hemos adherido a otro de los grandes acuerdos, que es el acuerdo de la conservación de aves acuáticas migratorias de África y Eurasia, ¿vale? Que se le llama AEWA, que se firma y se ejecuta en el 96, pero nos adherimos en el 99, ¿vale? Y por otro lado tenemos el acuerdo sobre la conservación del albatros y los petreles, que es el conocido como acuerdo ACAP, perdón, y que nos adherimos en el 2003, ¿vale? Esos son los 3 grandes acuerdos derivados del convenio de Bonn a los cuales, digámoslo así, formamos parte y que, lógicamente, estamos obligados a cumplir, ¿de acuerdo? Los acuerdos son siempre vinculantes. Por otro lado, tenemos una serie de memorandos de entendimiento a los cuales también nos hemos adherido. Entre ellos, uno específico para las medidas de conservación del zarapito de pico fino, ¿vale? Eso se hace en el 94, para una especie en concreto. Digamos que el tema es mucho más específico, por eso memorando. Otro sobre medidas de conservación de la reinita acuática, otra especie en concreto, lo hacemos en el 2003. Otro memorando sobre medidas de conservación para las poblaciones del Atlántico Oriental de la foca monje del Mediterráneo, otra especie en concreto, y el último de los memorandos, que es el que hacemos con Naciones Unidas para la conservación de las aves de presa migratorias de Eurasia y África. ¿Vale? Este es un poquito más extenso que los anteriores, no es para una especie en concreto, sino para unas pocas, pero como es una cosa muy concreta, pues se hace a modo de memorando, no a modo de acuerdo.
¿vale? ¿Qué pasa con los memorandos? Repito, no son de obligado cumplimiento. Los países se comprometen a ejecutarlos, bla, 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 pero no están obligados de per se, ¿vale? Mientras que los acuerdos sí, porque son instrumentos puramente formales y vinculantes, ¿vale? Quedaos con ese concepto que es importante. Bien, el convenio de Bonn. Venga. Otro convenio importante que tenemos que tener en la cabeza es el convenio de Berna, ¿vale? Quizá uno de los convenios más gordos a nivel internacional, porque prácticamente estamos adheridos casi todos los países del mundo, ¿vale? Este convenio es como siempre decimos, lo de Berna, Bonn, CITES, tal, son diminutivos. Al final, el nombre completo es Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, ¿vale? Es un convenio que se establece en el año 79, ¿vale? Y que se aprueba, fijaos que es en Europa, por lo tanto trata principalmente del entorno europeo, ¿vale? Se aprueba se firma, perdón, en el 79, se aprueba en el 81 para el conjunto europeo y entra en vigor a partir del 82, ¿vale? Para que más o menos os hagáis la idea. Es decir, 79 se firma, en el 81 se hacen todas las correspondientes